Regresamos, mire, tenemos ya en la línea al maestro Raúl Martínez Solares Piña, politólogo, mercadólogo, especialista en economía conductual, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y director general de Mexicana de Becas, Fondo de Ahorro Educativo, colaborador de Detalle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes. Hola Claudio, buenas noches a ti y al auditorio. Pues hoy nos vas a platicar sobre la dificultad de establecer metas de ahorro. ¿Qué tan difícil es? Sí, perdón, sí, claro, mira, el tema es el siguiente, como en muchas otras cosas, la mayoría de las personas sabemos, por lo menos declaramos saber qué tenemos que hacer. Si tú le preguntas a la mayoría de las personas sobre si es necesario ahorrar, te dirán que sí, pero de la misma manera nos ocurre a algunos que tenemos un poco de panza, que si nos preguntan si sabemos qué tenemos que comer, decimos que sí. El tema, como siempre, no está en lo que entendemos o el conocimiento que tenemos sobre ciertos aspectos de nuestra conducta, particularmente hablando de conducta financiera o económica, sino específicamente de los hábitos que tenemos. Cuando hablamos de temas financieros y económicos, un tema fundamental del que siempre se habla es el tema de tener metas, establecer metas concretas que en un sentido llamémosle programático, le permitan dar dimensión, le permitan dar profundidad, distancia, valorar qué es lo que te estás proponiendo hacer. Si yo decido que voy a ahorrar para un propósito específico, pues tengo por lo menos que determinar cuánto es lo que tengo que ahorrar para ese tema y cómo lo voy a ir haciendo en el tiempo. El tema es que con frecuencia las personas oímos hablar de a los expertos de recomendaciones de ahorro y escuchamos, por ejemplo, que hay que ahorrar de manera muy importante y es una realidad para temas de retiro. Ante una transformación demográfica, la mayoría de las personas de la audiencia van a vivir mucho más de lo que vivieron sus antepasados y eso los hace necesariamente prepararse para una vida en el retiro más compleja. Decía yo en alguna otra colaboración que la edad para retiro que tenemos en México, que es de 65 años, o que poca gente sabe, es que se estableció por primera vez como una referencia de retiro alrededor de 1904 por Bismarck, como una inicial idea de que a qué edad debería retirarse una persona, cuando aquel todos se moría a esa edad. Pero hoy, más de 100 años después, seguimos teniendo como referencia una edad de retiro que es muy, muy corta, y eso pues a la mayoría de las personas lleva a que en los hechos, aunque esa sea su edad de retiro oficial, se tienen que retirar mucho tiempo después. Pues sabemos de la importancia de ahorrar para el retiro, por un lado. Por el otro lado, también con frecuencia decimos, sobre todo cuando se trata de personas más jóvenes, que hay que ahorrar para contar con un bien inmueble, hay que ahorrar por lo menos para tener un enganche y adquirir un bien inmueble. También en ocasiones oímos hablar de la necesidad de ahorrar para esto que en ocasiones se le llama una especie de fondo de contingencia, o sea, todas las familias, la recomendación de los expertos es que tengamos una reserva líquida que sea equivalente por lo menos a 3 meses de ingreso de la familia, que nos permita hacer contingencias como la pérdida del empleo, una condición de salud, una contingencia incluso legal, cosas que vienen a desbalancear los recursos y los ingresos de la familia. Tratándose también de familias con hijos pequeños, una recomendación, eso es una de las partes a las que yo me dedico, es también ahorrar en función de tener recursos con los cuales pagar en el futuro la educación de nuestros hijos, sabiendo que las universidades públicas no están creciendo su matrícula lo suficiente, pues muchos jóvenes tendrán que acudir a las universidades privadas y esto implica un costo. El problema es que de repente entonces una persona encuentra que tiene 3, 4, 5 objetivos de ahorro al mismo tiempo y la mayoría de las veces cuando quiere abarcarlos todos, la realidad es que termina por no cumplir ninguno. Entonces, existen muchos estudios que lo que señalan es que el establecimiento de metas simultáneas, tratándose de temas financieros, generalmente en sí mismo provocan un obstáculo que impide cumplirlas. ¿Por qué? Porque cada meta en sí misma exige una estrategia de dónde voy a sacar el dinero, cómo voy a ahorrar, cómo voy a programar ese ahorro en el tiempo, en qué mecanismo de ahorro voy a dedicar. Y del otro lado, porque además las personas tenemos un recurso que es finito y a veces no pensamos en él de esta manera, que es nuestra fuerza de voluntad. Yo en ocasiones pongo el ejemplo de personas que en estas típicas voluntades de año nuevo deciden al mismo tiempo ponerse a dieta, empezar a hacer ejercicio y dejar de fumar. Y nunca pueden hacer ninguna de las tres cosas. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza de voluntad, nuestra disciplina, las cosas que hacemos para darle forma a estas decisiones o estas conductas que queremos realizar o transformar, implican un esfuerzo específico. Si yo le meto muchos esfuerzos al mismo tiempo, pues voy a provocar que ninguno se materialice. Entonces, una recomendación muy específica en temas de ahorro para las familias, es decir, entiendes
normalmente que hay muchos temas para los que hay que ahorrar, pero empieza a ordenarlos y a jerarquizarlos y a ordenarlos en el tiempo de manera que puedas cumplirlos en el tiempo. De esta manera, por ejemplo, una persona que empieza a trabajar debería muy rápidamente establecerse esta meta de tener por lo menos una reserva de contingencia, que cuando la inicie va a ser en función del sueldo pequeño con el que empieza a trabajar, pero que luego ya será más fácil ir actualizando en el tiempo ese monto con un ahorro que le va agregando cada vez que le aumentan. El sueldo va creciendo, pero ya dejó, digamos, el capital semilla y lo va creciendo gradualmente en el tiempo. Esto implica que solo en el corto plazo está decidiendo ahorrar para este propósito. Conforme las personas van creciendo, por ejemplo, cuando ya están pensando en independizarse, en tener una familia, muy probablemente deben de empezar a constituir un ahorro en esa segunda fase, más orientado a tener los recursos que les permitan, junto probablemente con algún otro crédito, algún crédito público como del Infonavit, a llegárselos el dinero que les permita pagar un enganche. Entonces, están convirtiéndolo en una segunda etapa de ahorro y esto les permite, insisto, ir modulando el esfuerzo que necesitan para ir cumpliendo sus objetivos de ahorro. En el momento que tengan su primer hijo, ahorrar de manera intensiva cuando los hijos son pequeños para el tema de la educación, porque es un espacio de tiempo en que cuando tus hijos son muy chiquitos no gastas tanto, ¿no? Si tienes gastos, digamos, todos los que hemos tenido hijos, que lo que gastamos en pañales y cosas así, sabemos que es un gasto importante, pero también pues las familias tienden a salir a vacacionar menos, tienden a tener menos otros gastos, les resta movilidad, el niño está pequeño, todavía no tiene otros gastos, y esa primera etapa de los primeros 5 o 6 años te permite ahorrar para este propósito. En cuanto tus hijos empiezan a ser muy grandes, y eso es bien importante, antes de que las personas rebasen los 40 años, tienen que tener una orientación de ahorro hacia el retiro. Para algunas personas puede parecer muy anticipado, las recomendaciones incluso que empiecen antes, pero pensando en esta visión de escalonar los objetivos de ahorro antes de los 40 años, le estás dando un margen de a lo mejor 25 años para constituir un ahorro complementario, por ejemplo, al del Afore, si es que la tienes, y si no, ir creando esta base para completar los recursos que te permitan tener una pensión digna o por lo menos recursos dignos durante tu vejez. Si las personas nos escalonamos estos objetivos, si atendemos uno por uno, estamos canalizando nuestro esfuerzo financiero, nuestra voluntad y capacidad de planeación personal y nuestra fuerza de voluntad específica para cumplirlos cada uno, y eso seguramente estará garantizando que tengamos la mejor posibilidad para cumplir estos objetivos paso a paso y de manera articulada todos nuestros objetivos financieros en el futuro. De cualquier manera, hay que considerar siempre que muchas personas, cuando ven las metas que no las cumplen, empiezan a desanimarse porque no las cumplen y las abandonan. Y quisiera terminar simplemente con una frase que se le atribuye a Confucio, que dice que cuando sea obvio que tus metas no pueden ser cumplidas, no cambies las metas, mejor ajusta tus acciones. Entonces, en ese sentido, la recomendación para el auditorio es establecer metas escalonadas, no imponernos una carga de objetivos muy importante en simultáneo, porque de esta manera, con objetivos escalonados, programados, con un menor esfuerzo personal, pero consistente, estaremos creando mejores condiciones de vida personal, patrimonial y financiera para nosotros y nuestras familias en el futuro. Sin duda una gran lección, porque estamos acostumbrados a decir, no, voy a ahorrar tanto hasta tal fecha y nada más, y me voy a ajustar tanto. No nos ponemos objetivos en ese sentido de ir poco a poco, de ir visualizando, de ir midiendo, de acuerdo a las necesidades. Y me parece que tenemos que, ya lo has dicho tú, educar a los niños para que también vayan buscando la cuestión del ahorro. Y lo de los 40 años me parece que ya, yo digo que desde que inician el trabajo deben de ir buscando ahorrar para el retiro. Así es fundamental ir creando esa conciencia, pero te digo, entendiendo que muchas veces las personas nos cuesta trabajo atender a dos amos al mismo tiempo, en este sentido, dos objetivos de ahorro, pues irlos escalonando, pero cumplirlos. Si nos acostumbramos a separar una parte siempre de nuestro ingreso para propósitos de ahorro, esto lo facilita. Dicen los expertos que en temas de ahorro hay que ahorrar primero y luego gastar. Desafortunadamente los mexicanos normalmente hacemos al revés, primero gastamos y si nos sobra ahorramos. Hay que invertir esta ecuación para tener mejores resultados financieros. Así es, pues ahí está la lección. Raúl, muchísimas gracias por estar en la detalle. ¿Nos recuerdas, por favor, tu cuenta de Twitter? Claro que sí, mi cuenta es @Martínez Solares. Estoy a disposición de tu auditorio y tuyo para cualquier comentario, observación o aclaración que requieran sobre estos temas. Y simplemente en estos días acabo de publicar una columna relativa al Premio Nobel de Economía que se acaba de otorgar a un economista escocés, que sí tiene algunos temas interesantes que hablar. Si quieres en otra ocasión nos implementamos sobre temas de lo que es la pobreza, lo que es el bienestar, que muchas lecciones nos deben de arrojar los mexicanos.
Muy bien, pues ahí está la columna del maestro Raúl Martínez Solares Piña, léala y usted puede encontrar en el periódico El Economista. Muchísimas gracias por estar en La Detalle, Raúl. Al contrario, gracias a ti, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, ahí está. Creo que es muy importante esta parte de la parte que nos acaba de dejar el maestro Raúl Martínez Solares. Creo que es además muy interesante. Lea su columna, se la recomiendo, está en el periódico El Economista. Regresamos. Estás escuchando A Detalle, el análisis de la noticia. Ya regresamos.